Bienvenidos todos al laboratorio del maestro Fernando Gallo, artista postconceptual, como él se denomina, e incluso transconceptual. ¿Por qué laboratorio y no taller, como la mayoría de los artistas le nombran a su espacio de trabajo? Laboratorio porque aquí yo genero la imagen y la teoría con la que trabajo en mis procesos creativos y artísticos. Entonces yo al laboratorio le llamo desde hermenéutica de la imagen, que es toda una investigación en base al ícono estético o imagen, y genero la investigación teórica y genero también su aplicación en la imagen de los libros de artista que hago o en las electrografías, por ejemplo, que yo hago en carbón sobre, por ejemplo, un papel negro. Se puede lograr a través del trabajo de la edición en Photoshop ya el reventado del grano y hacer el libro en un papel italiano de 300 gramos, y es donde yo voy elaborando mis ideas, haciéndolas, haciendo libros de artista y firmando ediciones, sobre todo muy cortas. Casi la mayoría son ediciones de nada más 9 libros. Digamos que es donde yo trabajo e investigo y leo mucho en esta parte, porque para mí es muy importante toda la teoría. Me gusta investigar mucho y leer sobre todo ensayistas o teóricos sobre el arte, ¿no? Sobre todo me gusta mucho los autores franceses, los italianos y algunos norteamericanos. En base a eso yo he creado mi propio sentido de lo que es el arte y la propia teoría, que yo le he llamado evidencia transconceptual, que es buscar básicamente analizar cómo el concepto atraviesa la imagen, ¿no? Por eso transconceptual, porque es transdisciplinario y además busco que el concepto tenga un énfasis en cada una de las disciplinas que atraviesa la imagen y el concepto. Y porque me llamó la atención que haya nombrado usted la calidad o el gramaje de los papeles. ¿Qué tan importante es en las obras que realiza? Bueno, sí, es muy importante porque a fin de cuentas es la factura final de la obra, entonces es mejor utilizar algo de calidad, ya sean bastidores o papel o óleos, que utilizar algo de mediana calidad, ¿no? El resultado finalmente se favorece cuando se utiliza un material mejor, ¿no? ¿Qué otras áreas artísticas abarca su trabajo? Pues dibujo y óleo, ¿no? Trabajo con óleo, en bastidor, en pintura, y también realizo mucho diseño, retomo mucho el diseño gráfico para la elaboración de los libros de artista. Yo sé, porque hemos platicado anteriormente, que a usted le gusta el número 9. Cuando hace libros de artistas solamente suyos, ¿hace ediciones más allá del número 9 sí, o generalmente solamente son 9 libros de artista? Generalmente son 9 libros, pero a veces hago más, ¿no? O sea, no está No es una norma. No, lo No que pasa es es que el una 9 norma. me gusta porque es alquímico y tiene una connotación. Yo nací en el 59, mi madre en el 39, entonces hay como esta vigencia del 9. Yo tenía un despacho de diseño en Casa del Poeta, en la colonia Roma, en casa del poeta Ramón López Velarde, y yo estaba en el cubículo A9. De hecho, el A9 es lo que le da sentido al proceso A9 hace años. Dentro de su trabajo se maneja mucho la documentación. Usted nos ha mostrado y nos ha nombrado acerca de la documentación. Yo quiero documentar un poco a Fernando Gallo.
¿Cuándo nace Fernando Gallo? Bueno, nazco el 26 de junio de 1959 en la ciudad de Oaxaca. Qué interesante que me diga usted Oaxaca. Generalmente cuando se dice Oaxaca, todo el mundo se remonta al maestro Toledo, de quien soy admiradora. Y muchos artistas de Oaxaca van siguiendo esa línea. Bueno, es justo decir que yo solamente viví 3 años en la ciudad de Oaxaca. Mi madre es de Guadalajara, mi padre es de Oaxaca, pero nos fuimos a vivir a Guadalajara. Yo tenía 3 años y 2 hermanos menores. Entonces realmente pues mi vivencia en Oaxaca es muy poca, ¿no? Entonces nosotros, pues nos fuimos a Guadalajara, pero a los 5 o 6 años llegamos a vivir a la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde hice toda la primaria. Entonces todos mis recuerdos más vienen de Jalapa, del chipichipi, de la neblina, del verdor. Y bueno, pues de niño, pues realmente obviamente no pensaba ser artista. En la adolescencia empecé a fantasear con la idea de ser novelista, ¿no? Entonces, pero mi vinculación con la literatura y con las artes plásticas se da ya a los 20, cuando yo estoy cursando sociología en la UNAM, en la ciudad universitaria, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Entonces la formación humanista me viene por la sociología. Y estando en la carrera, como a los 20, 21 años, yo empecé a asistir al MUCA, que es un museo que está a un costado de rectoría de la UNAM, y ahí podía ver exposiciones. Y eso me atrajo mucho. Empecé a dibujar y empecé a escribir poesía. Entonces realmente, yo en la adolescencia lo que hacía era jugar fútbol. Mi sueño era ser futbolista. De hecho estuve un rato en la reserva de la UNAM y esa era mi idea, ¿no? Pero ya una vez que inicié estando en la sociología, pues yo leía ya mucho. Ya a los 20 años yo había leído a todo Nietzsche, a Cioran, a Marx. O sea, realmente mi formación era muy fuerte. Del 79 al 83 en la UNAM. Así Ahí es. volvemos a tener un 9. Qué interesante su afición por el fútbol, que estamos hablando de todo deporte, de todo movimiento, donde la fuerza radica en las piernas, pero aparte he tenido el privilegio de poder verlo trabajar. Y a mí en alguna ocasión una persona de 11 años me dijo, ¿sabes por qué me gusta jugar fútbol? Me gusta jugar fútbol porque es el único deporte en que controlas con los pies. En el caso y se lo comento porque en el caso de cuando usted trabaja obra pictórica, ya sea bastidor, madera, cualquier tipo de soporte, usted lo hace exactamente al lado contrario. Lo que domina no son sus pies, es su mano la que domina en su proceso, en parte de su proceso creativo. Sí. Pero sigue siendo muy físico. Yo no pinto sentado, pinto parado y acostado, como lo van a ver ahora, en la mesa, no en un caballete ni en el muro. Y lo que hago es moverme mucho. Para mí la pintura es muy física, en mi caso. Sí. O sea, está la parte intelectual, que es la investigación, la escritura, y está la parte también física en el óleo, que es moverme mucho, sudar, o sea, transpirar, ¿no? Para mí eso es muy importante. Y en el arte, ¿usted domina y es racional? Sí. O sea, lo que yo digo al decir del óleo, que es muy físico, y en mi forma, en mi
expresión artística hay un balance, siempre busco un equilibrio entre lo intelectual y lo emocional. No es nada más lo emocional, por eso es que no me interesa el arte, digamos, retiniano, ¿no? Donde es más emocional, el primer golpe de la pintura, que finalmente lo figurativo es retiniano. Aquí yo busco siempre lo racional, lo intelectual, pero que tenga un equilibrio, que haya un equilibrio entre la emoción, el sentimiento y lo racional. Para mí el arte contemporáneo, la mayoría de las cosas es buscar ese equilibrio. Bueno, a raíz de reencontrarme con estas investigaciones de artistas, basado más en la idea y en el proceso que en el objeto final, es como yo empiezo a tener eso es en 1998 cuando surge Proceso A9. Mis series son largas, de 10 años, 8 años. Por ejemplo, lo que es ¿Acaso la hierba? Fue del 89 al 98. En el 98 empiezo a crear lo que es el Proceso A9, que es la documentación de imágenes ideales, porque en realidad esas imágenes ideales pues, son ocluidas en cajas y son ocluidas y enterradas en Argentina, España y México. Ahí lo que hay es una crítica a la representación de Occidente, porque no hay convergencia para la mirada. Lo que hay es un ideario, son 9 imágenes que es un ideario de ese proceso de investigación como esto, pero que está ocluido, está cancelado para los demás. Yo sé dónde están, pero nada más. Lo que hago es documentar ese proceso. Entonces lo que me interesa, porque hay, en lo que a mí me interesa del arte contemporáneo y el arte conceptual, es la documentación de ese proceso creativo, pero la idea del concepto no nace en los 60, ni nace con Duchamp. No. Nace en el Renacimiento. Y eso no se ha estudiado de esa manera. Lo que hago yo en el año 2000 es escribir un ensayo que se llama Contenedor, o incluso un receptáculo, ¿no? Es un itinerario a partir de la ausencia. Y hacer una investigación de los grandes tratadistas del Renacimiento, desde Leonardo da Vinci con su tratado Pintura, desde los escritos de Miguel Ángel, de los escritos de los teóricos en el Renacimiento, de cómo ellos ya le llaman al diseño, en italiano, hoy se traduce como dibujo, diseño. El diseño viene del italiano disegno. Hoy se traduce como dibujo, pero en los tratados no se dice dibujo, se dice idea o concepto. Entonces ellos ya tienen la idea de que para crear un arte necesita tener un concepto. Una imagen requiere de un concepto. Sí. Un retrato requiere un concepto, ¿no? Un fragmento de una obra requiere de un concepto. Ese concepto es el basamento de la obra final. Entonces, realmente el concepto es algo que se ha usado en el arte occidental desde el Renacimiento. ¿Qué quiere decir? Que hay un renacimiento basado en las ideas de los griegos, de la antigua Grecia. Retoman esos conceptos, no es una copia. Esa es la diferencia en el arte mimético, que es figurativo, que es una mímesis, es una repetición. No, el Renacimiento es un resurgimiento de los conceptos del origen de Occidente, de la imagen. Yo retomo eso para crear una crítica a la representación de Occidente. O sea, yo no hago apología de la representación de las imágenes, hago crítica de las imágenes o de la imagen, hago una hermenéutica. Esta pared, esta obra que tenemos aquí a nuestra derecha,
es el otro periodo que está trabajando usted actualmente. ¿Estamos correctos? Sí, la serie. Esta serie, que aquí estamos hablando de evidencias. Y todo esto es un conjunto de evidencias que nos remite a estas líneas de custodia, a todas estas investigaciones de los detectives, ¿no? Sí, de escenas del crimen. Exactamente, escenas del crimen. Pero en lugar de una escena del crimen, aquí usted lo que nos está mostrando es la unión de varias obras De que series. convergen, o series que convergen en usted. Sí. ¿Usted entonces podría decir que usted es el arma? No, yo lo que digo es que lo que se documenta aquí son los procesos de mi historia como artista, incluyendo el de escritor, porque hay partes de una obra que son escritos o ensayos, y se llama esta obra cadena de custodia, porque a fin de cuentas es, en base a la investigación de la evidencia, es como uno va llegando y va entendiendo los procesos. Si es un asesino serial, pues va entendiendo al asesino serial. Aquí la idea es que se entienda los procesos creativos del autor. Entonces digamos que haciendo un símil, usted no es la pistola, usted es el asesino. Digamos, el En asesino este caso, intelectual. el asesino intelectual de la creación de una obra de arte. Sí, de hecho es parte de una obra que se llama Cadena de Custodia, pero esta obra es la puesta en escena de un cuarto de interrogatorios. Sí. Y una de las evidencias que se encuentra es uno de mis ensayos que se llama 1525, que tiene que ver sobre un pintor manierista italiano que se llamaba Parmigianino, Francesco y Parmigianino. Muy bien. Mazzola, pero decían il Parmigianino porque él nació en Parma y era chiquito, chaparrito. Entonces se encuentra en esa escena del crimen, este tratado, sí. Y entonces Eso es una puesta en escena para hacer una hermenéutica de la imagen dentro de un interrogatorio policíaco, un interrogatorio de los estatutos contemporáneos de la imagen. Entonces, si yo soy acusado de algo que puede ser de iconoclasta, porque yo me defino también como alguien apegado como un iconoclasta más que lo contrario, ¿no? Porque eso, por lo que yo planteo la crítica de la representación en Occidente, porque hay todo un bagaje cultural sobre la propia imagen, ¿no? Desde lo religioso, estamos saturados de imagen, entonces hay tal saturamiento de la imagen que uno ya termina no viendo. Bien, maestro, disculpe que lo interrumpa. Yo quiero ver cómo trabaja. Muy bien. En este instante vamos a ver cómo el maestro Fernando Gallo inicia y continúa su proceso de elaboración de la obra plástica. Como se podrán dar cuenta, el maestro no utiliza ningún pincel. Se utiliza de una brocha y de un objeto punzocortante, que es con lo que nos va a ir desfigurando los colores, las formas que ya tiene. Él inició con su cuadro, con su soporte ya preparado. El trabajo del maestro es muy rápido. Él tiene que trabajar a una velocidad, valga la reiteración, bastante rápido, porque la pintura se seca. Una vez seca la pintura, ya no se puede lograr el efecto que caracteriza su trabajo.
no da pie a correcciones. Es como cuando se trabaja la pintura al fresco. Ahorita estoy usando un óleo metálico, color plata. Entonces voy a aplicarlo para cubrir toda la superficie del bastidor, que esté homogéneo el óleo, la capa, y sobre eso ya puedo trabajar el esgrafiado, pues que tengo que terminar hoy porque ya mañana está seco, entonces ya no es factible hacer correcciones. Fernando Gallo ya tiene el concepto de su obra, desde el momento en el que escoge el tamaño del bastidor o el tipo de soporte, en este caso es un bastidor, continúa con la selección de colores, cuál va primero, cuál va después, para que al empezar su trabajo de esgrafiado empiece a brotar, a sacar esos contrastes de colores, esas luces, esas sombras, esas líneas. Trabajo la superficie y los cantos, los trabajo otro día, ya que esté seco digamos que la superficie principal, que es la parte del bastidor que se va a ver. Pero a mí me gusta trabajar los cantos porque lo hago parte de la obra, no uso marcos. Cuando son bastidores así de gruesos, me gustan gruesos porque no uso marcos. O sea, la obra en la superficie da la vuelta hacia los cantos, ¿no? Este óleo, que es metálico, es mucho más espeso que el óleo, digamos que tradicional, entonces sí es un poco más dificultoso realizar el extendido del óleo. Obviamente busco aplicar dos tonos diferentes que sean contrastantes. Aunque a veces, como en este caso del oro, que es sobre un amarillo, entonces ahí busco más algo monocromático. El movimiento que acaba de hacer el maestro al girar el bastidor obedece también al por qué no trabaja el mismo día los cantos que la superficie, porque necesita soportarlo, necesita tener un punto de apoyo del soporte. Tercer proceso de la obra, esgrafiado. Los movimientos deben de ser rápidos y se tiene que ir limpiando el objeto punzocortante. De otro modo, se llenaría de pintura y contaminaría la obra. Este tipo de giros que hace el maestro con el soporte nos permite, al momento de montarlo, ponerlo en diferentes posiciones.
aquí es donde digo que la mano no sigue al ojo, es el ojo el que sigue a la mano. Puedo hacer esto incluso, no veo. O sea, tengo la libertad de estar conectando un punto con otro punto cualquiera. Y siempre va firmado atrás porque no tiene pie ni cabeza, o incluso como el arte abstracto tiene un pie y una cabeza y lleva una firma. Aquí la firma va atrás y se puede colocar el cuadro en cualquiera de sus 4 lados. El tipo de fuerza que va ejerciendo en la obra es diferente. Al inicio empezó con una fuerza menor que la que está realizando conforme va avanzando el proceso. Ahí está marcada más fuerte y sin embargo no rompe el lienzo, va sacando las luces, va sacando las sombras. En este proceso de esgrafiado, iniciamos con 2 colores. Una vez que se continúa esgrafiando la obra, nos va dando nuevas tonalidades en diferentes puntos. Esta serie que estoy haciendo actualmente de diagrama es sobre... Estoy trabajando un retablo inspirado en el infierno de Dante Alighieri, en la Divina Comedia. Entonces estoy trabajando un retablo que va a constar de 33 bastidores, que son el número de los cantos del infierno de la Divina Comedia, aprovechando que son los 700 años de la muerte del Divino. Pues, me gusta retomar de la idea o el concepto del retablo, pero desde una postura contemporánea. De hecho, en la exposición de Puerto Rico hay una predela, que significa la base del retablo es larga, cuenta la historia, o está contando parte de la historia de lo que es el retablo, pero se llama predela, del italiano predela. Y esa obra se llama Río Hirviente de Sangre. Y es el nombre del río, de los 4 ríos que existen en el infierno de Dante. Y este que es azul con plata, pues lo tomaría yo para trabajar el retablo del paraíso. Por eso es que manejé el azul y el plata. Cuando doy la vuelta un poco al cúter,
crea una sensación de marcar el grano de la tela y la línea a la vez. Y esto le da mucho más profundidad a la imagen. Retomando un poco el tema de la predela, de lo que nos acaba de nombrar el maestro Gallo, la predela efectivamente es la parte baja de un retablo. Puede tener o no imágenes del santo que tiene ese retablo como advocación. Y podemos hablar, si nos vamos a una cuestión simbólica, de que la luna, que se identifica con el color plata, está relacionado con lo femenino, y a nivel religioso el azul es el color de la Virgen María, de su manto, en una de sus representaciones, como es la Santísima o la Purísima Concepción. ¿Recuerdan que les comenté lo que es el rizoma en la teoría de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que es una especie de hierba que crece horizontalmente, que conecta un punto con otro punto? Ellos usan el concepto de rizoma para plantear una ruptura epistemológica en la filosofía, de cómo se puede generar conocimiento, no como el árbol, que el árbol tiene un tronco y todas las ramas y el fruto viene del mismo tronco. En el caso del rizoma no obedece a esa lógica, obedece a una lógica transversal, a una lógica horizontal. Y cuando digo transversal, por eso hablo de lo transconceptual, o sea, de la posibilidad de que un concepto nacido en una disciplina llegue a otra disciplina y conecte un conocimiento con otro conocimiento. En este caso, como vieron, yo puedo cerrar los ojos y seguir trabajando, porque no me interesa lo que va a mandar mi mirada, sino lo que me está dando la mano, y que el ojo está registrando es lo que va a seguir el concepto. Por eso este diagrama puede ser colocado cualquier lado que les guste, pueden irlo cambiando. No tiene una representación jerárquica de sí misma, no es un pie y cabeza, no hay pie ni cabeza. Los cuatro lados tienen la misma jerarquía y el mismo valor.